también porque se oye mejor, sí. Sí, sí. Bueno, pues si estáis preparados, voy a comenzar esta tercera sesión y me toca hoy presentar a Carlos de Castro Carranza. Carlos Castro de Carranza es licenciado en Física y doctor por la Universidad de Valladolid. Su tesis llevó por título Escenario de energía, economía mundiales como modelos de dinámica de sistemas, del año 2009. Es profesor titular de la Universidad del Departamento de Física Aplicada y pertenece al grupo de investigación reconocido GES, Grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas de la Universidad de Valladolid. Es experto en temas de límites al crecimiento y sostenibilidad y ha publicado algunos libros sobre este tema. Los siguientes títulos: La revolución solidaria, más allá del desarrollo sostenible, en el 2001, Ecología y desarrollo humano sostenible, en el 2004, y la otra gran línea de investigación es acerca de la hipótesis Gaia, de la cual ha elaborado una nueva teoría que denomina teoría Gaia orgánica, y ha publicado también, creo que de momento, 3 libros. El origen de Gaia, una teoría holista de la evolución, de 2008, aunque ha sido reeditado en 2020 por Libros en Acción. Teoría Gaia orgánica, de 2011, en la editorial Bubok. Y el tercero, que es de, creo, de 2019, Reencontrando a Gaia a hombros de James Lovelock y Lynn Margulis. No hay que decir, porque está dentro de su currículum, que ha impartido decenas de cursos, de conferencias, de charlas a lo largo de toda la geografía española desde 1991 y ha participado en multitud de artículos de revistas. Podéis echar un vistazo a sus publicaciones en internet, que hay muchísimas, y además en colaboraciones también con otros autores. Aparte de eso, bueno, es aficionado a los cuentos y a la literatura, por digamos, de alguna en la línea ecológica o fantástica, y tiene algunos cuentos publicados en el libro La Revolución Solidaria, y ha escrito 2 novelas: El Oráculo de Gaia, en editorial Bubok, y la segunda, IV, editado por Promotora Cultural Malagueña y Asociación Touda de Málaga. En cuanto a sus líneas de investigación, por conocerle un poco más, tiene 2 líneas que al mismo tiempo están relacionadas y se realimentan. En la primera, el análisis y modelado de los límites biofísicos impuestos sobre nuestra civilización por problemas como la energía, el cambio climático, la pérdida de la diversidad, junto con las barreras sociológicas y culturales que son las causas fundamentales del colapso de nuestra civilización. Está buscando, Carlos, modelos de nuestra civilización en colapso, explorando otros posibles caminos y escenarios que remitan a distopías, que todos conocemos de algunas películas. Y en una segunda línea de investigación, bueno, más profunda, acerca de... Un momento. Acerca de Gaia. Carlos ha desarrollado una teoría holística, científica, denominada Gaia orgánica, y está dedicado a explorar las consecuencias que esta teoría puede tener sobre la filosofía, la ética, los aspectos emocionales artísticos e incluso la espiritualidad humana. Junto a esos campos, esa sofía holística podría visualizar escenarios que ayuden a evitar ciertas salidas, pensemos en más, por ejemplo, y a la vez ayudar a construir bases sociales y culturales de posibles futuras civilizaciones sostenibles.
de carácter así un poco más personal, es aficionado a la fotografía de la naturaleza, a los juegos de mesa, también, que por lo visto ha diseñado algunos, yo no lo sabía. Y, bueno, pues sigue una línea bastante que ya conocemos de otros conferenciantes, por ahí estoy pensando en Joaquín Araujo, que se dedica a plantar árboles, como una actividad que a todos nos gusta. Yo creo que, he echado cuenta, creo que llevo entre 80 y 100, pero bueno, mi parcela es muy pequeña, pero bueno, ya son algunos. Y bueno, tengo que agradecer a Carlos su amabilidad, su disponibilidad estos días para contactar con él. Creo que desde los campos donde él se mueve, desde la física, desde la ecología, desde la historia de la ciencia, que también da clases a sus alumnos, creo que nos puede hacer un gran escenario, nos puede poner en perspectiva sobre todas las implicaciones que además nos toca luego a la filosofía, a historia de la ciencia, a filosofía de la ciencia. Y además creo que recupera algo que ya desde los comienzos de la filosofía pues está muy presente, que es esa gran cosmovisión que a veces nos conecta en estos momentos históricos que compartimos mucho y que cada vez nos especializamos en muchos más campos. Pues creo que Carlos puede darnos, pues recuperar por lo menos esa gran cosmovisión, esa amplia mirada hacia lo que hace el ser humano dentro de todo su entorno, entendiendo por ese todo algo que siempre ha preocupado a los filósofos, que es el universo, la totalidad de lo que hay y todas sus implicaciones, también, evidentemente, en el ser humano. No voy evidentemente, a proseguir con la presentación durante más tiempo. En primer lugar, porque Carlos me ha dicho que no me enrolle. Entonces, le agradezco porque el protagonista es él, y le agradezco, evidentemente, su disponibilidad, su amabilidad y el tiempo que nos va a dedicar esta mañana. Y con esto termino. Carlos, te cedo la palabra y por mi parte, bueno, estaremos atentos a las preguntas que irán surgiendo seguramente en el chat y luego, pues, al debate que tendremos posterior a la ponencia. Bueno, cuando quieras, Carlos. Vale, pues muchas gracias por la invitación y el interés. Voy a hacer una presentación en base a un PowerPoint y entonces dejaré de veros, yo voy hablando y si queréis al final o hay algo que queráis interrumpirme porque si no avanzamos, pues en cualquier momento. Y si no, pues eso, para el final abrimos un debate o alguna cosa así. Vale, ¿veis la presentación, verdad? No, ahora No. todavía no. Vale. No. Entonces es que aún no estoy haciéndolo bien en algún sitio. Vale, tengo que pinchar aquí. Vale. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Sí, ahora sí. Ahora. Bueno. Pues vamos a empezar con el título que escogí o que me dejasteis escoger fue Reencontrando a Gaia, que es precisamente el título del último libro que publiqué. Un poco con la idea de volver a pensar una idea Gaia que ya tiene décadas, ¿no? Entonces, por ponerla otra vez al día. Comienzo con el contexto y el debate inicial, el contexto y debate inicial en que voy a enmarcar
la charla. Aunque voy a hablar de la teoría Gaia, voy a hablar de qué es Gaia y las distintas visiones de Gaia, es importante, aunque ya por el currículum que os ha explicado Carlos, pues podéis entender de qué parto. Y empiezo con una serie de frases copiadas de un texto no muy conocido. Si no se revisan, muchas de nuestras prácticas actuales ponen en riesgo serio el futuro que deseamos para la sociedad humana y los reinos animal y vegetal, y se necesitan urgentemente cambios fundamentales. Es decir, que según este texto, estamos en riesgo serio acerca del futuro, ¿no? Y que además se necesitan urgentemente cambios fundamentales. De hecho, el texto dice que son extractos de un texto mayor, no disponemos de más de una o unas pocas décadas para revertir los peligros. Un gran cambio en nuestras formas de actuar sobre la Tierra y la vida se requiere si se quiere evitar una miseria humana generalizada y no se quiere mutilar de forma permanente nuestro planeta. Como veis, son frases muy contundentes en las que se nos habla de la necesidad de cambiar el rumbo que tiene nuestra civilización si queremos evitar una miseria humana generalizada. Es decir, que es cierto que sigue habiendo muchas personas en este planeta que están en miseria humana, pero estaríamos hablando de algo absolutamente generalizado. Es decir, la imaginación que nos puede poner, ya se ha citado, un escenario tipo Mad Max o similares, están en el horizonte de posibilidades. Y además el cambio que se necesitan son cambios fundamentales, no estamos hablando de cerrar el grifo cuando nos lavamos los dientes, eso no hablaríamos obviamente de cambios fundamentales, sino algo mucho más profundo que tiene que ver, lógicamente, con nuestro sistema socioeconómico, político, global, si no, no hablaríamos de estos cambios. O estas personas que firmaron este documento no hablarían de estos cambios como fundamentales. Y además un sentido de urgencia, ¿no? Una o unas pocas décadas. El problema de esto, aparte de lo dramático, es que esto se publica en el año 92. Es una advertencia a la humanidad, lo titularon así, y fue firmado por más de 1.500 científicos de 71 países diferentes, más de la mitad de los premios Nobel de Ciencias que había vivos en 1992. Y ya han pasado casi 3 décadas, por lo tanto, es posible que debiéramos hablar esto en pasado, porque no se han hecho cambios fundamentales. ¿Cuánto tiempo lleva parte de la comunidad científica advirtiendo que el rumbo que lleva nuestra civilización lleva a un posible colapso? Pues al menos desde el año 72, desde el año 71. En el año 71 ya hay 2.200 científicos que firman una carta para la UNESCO advirtiendo de cosas así, ¿no? Que el rumbo no hay que cambiarlo radicalmente si no queremos chocar. En el año 71 no ponen fechas, no tienen tanto sentido de la urgencia como 20 años después, en el año 92. 25 años después del año 92 firmamos, porque ahí ya sí que me incorporo yo entre los miles, estamos ya más de 20.000 científicos en un segundo Warning to Humanity, en una segunda advertencia a la humanidad. Ya somos más de 20.000 de 100 y pico países diferentes los que estamos diciendo cosas de este estilo. Y de hecho ya con cierta sensación de que los cambios cada vez tienen que ser más radicales y cada vez en menos tiempo. En mi opinión, de hecho ya no hay tiempo para evitar un colapso civilizatorio, ¿no? y que ocurrirá probablemente, o lo empezaremos a ver. Yo ya veo las señales desde hace algunos años, y sobre todo esta década o la siguiente década, yo creo que va a quedar bastante claro para la mayor parte de la humanidad que está colapsando o decreciendo mucho el acceso a la energía, a los materiales, los problemas de recursos naturales que llamamos, van a empezar a disminuir, a repartir entre una población inicialmente cada vez mayor,
Con lo cual, bueno, pues eso generará o puede generar pues el propio colapso civilizatorio dependiendo de cómo se gestione. Ese es el contexto, y demás, ¿no? Sabemos que hay problemas de recursos energéticos y materiales, sabemos que estamos entrando en un régimen de cambio climático, llamamos, aunque muchos climatólogos hablarán de posible caos climático hasta que vuelva a regularse en miles de años el clima de la Tierra. Sabemos, o eso nos dicen los expertos en biodiversidad, que estamos a tasas de extinción masiva de especies y ya se empieza a hablar de la sexta extinción masiva provocada por nuestra civilización. Todo esto son cuestiones biofísicas que hacen muy difícil evitar el colapso civilizatorio en el punto en el que estamos, ¿no? Los sistemas tienen inercia y es un poco la analogía quizás del Titanic, ¿no? Que empleamos muchas veces los científicos cuando analizamos estos procesos, ¿no? Una vez que choca con el iceberg y probablemente ya hemos chocado, pues ya es inevitable que se hunda, ¿no? Se inundan las cámaras y el ingeniero que iba a bordo dice, pues se va a hundir. Entonces hay que preparar las cosas para gestionar ese hundimiento. Aunque tardes un tiempo en notar que realmente te estás hundiendo, ¿no? Desde que chocamos con el iceberg. Para algunos ya hemos chocado con el iceberg y se están viendo ya ciertos signos de, pues eso, de que está entrando agua al sistema. ¿Cuáles son un poco la tesis que voy a defender, que vengo defendiendo? Que si es difícil gestionar todos estos cúmulos de problemas ambientales, y no olvidemos también la desigualdad humana enorme y las distintas geopolíticas y las distintas visiones y formas de actuar de los distintos países del mundo, creo que lo que hace imposible que tengamos ya tiempo es precisamente la cosmovisión y muchos mitos raíz de esta civilización, ¿no? Una civilización que uno de sus primeros mitos es pensar que no tiene mitos, ¿no? Que no funcionamos míticamente, ¿no? Que parece que todo es muy logos, muy racional, y sin embargo esto no es así en ninguna civilización y está incluida. Y hablaré algo de estos mitos y cosmovisión que nos ha llevado, o nos ha ayudado por lo menos, junto a partir de la revolución industrial sobre todo, pues al punto donde estamos y con una enorme inercia que no podemos cambiar sin cambiar de alguna forma esa cosmovisión y esos mitos raíz. Y como supongo que sabéis, digamos que la cosmovisión del mundo se va formando en siglos, nuestra civilización y su forma de entender las cosas, los mitos que la componen, se han formado en siglos, si no algunos milenios. Hablamos mucho, pues eso, de los mitos griegos como fundantes, por ejemplo, ¿no? Y esto no es esperable que podamos cambiar toda la cosmovisión y estos mitos raíz pues en las pocas décadas que disponemos, ¿no? Cuando la historia nos indica que se montan y se desmontan o evolucionan o se transforman en siglos, ¿no? Y ese tiempo no disponemos de él. Con lo cual hay que lidiar de alguna forma con el colapso, ¿no? Es verdad que puede ser útil, ¿no? Durante el colapso. Es decir, siempre hay cosas que hacer. Esto, sé que Jorge Risman estuvo con vosotros en otras jornadas y bueno, pues algo os hablaría de todo esto. Bueno, pues no es él solo, hay muchos otros. Él es filósofo, como sabéis, es filósofo, matemático, poeta, es un hombre de renacimiento. Bueno, pues estamos de acuerdo de alguna forma en ese análisis de cierta inevitabilidad del drama que se nos viene encima, pero eso no significa que por muy drama que haya, que exista o vaya a existir, no se puedan hacer cosas. Y una de las cosas es quizás esa idea de cómo vamos a iniciar un cambio de cosmovisión que nos ayude
a gestionar lo menos dramáticamente posible el colapso y que pueda ayudar a generaciones futuras, a la séptima generación, que dirían los iroqueses, humana, ¿no? Para que, bueno, pues no caigan en los mismos errores que ha caído esta. Comienzo un poco con las ideas de las teorías Gaia en este debate y iremos viendo por qué tiene sentido hablar de Gaia en este momento y por qué se está hablando, está renaciendo entre científicos y filósofos hablar otra vez de Gaia. Bueno, primero, el concepto de la Tierra como una entidad viva es algo, es un clásico de nuestra propia civilización y de muchas otras civilizaciones o culturas. De hecho, yo diría que la mayoría de las culturas que ha tenido el Homo sapiens en nuestra historia, de alguna forma han entendido su relación con el entorno como un entorno vivo, como un planeta vivo, incluso más allá que lo que yo voy a comentar de lo que podríamos entender un planeta orgánico, ¿no? Algo vivo. Un ser vivo, sino que en esa relación ha habido una tendencia a sacralizar las relaciones con el entorno. Todo el entorno era una relación sagrada, no se distinguía lo material de lo espiritual y se deificaba incluso, ¿no? Es el clásico ejemplo de Gea o Gaia, ¿no? En nuestra tradición, pero otras tradiciones culturales aún vivas, más vivas que la nuestra, está la Pachamama, por ejemplo, de Latinoamérica, ¿no? O incluso en nuestra ficción, Aiwa, supongo que conocéis Avatar, la película Avatar, pues es otro planeta y en ese planeta hay una especie de diosa, pero que a la vez es algo físico o biofísico, que es un organismo o una entidad viva, que lo llaman Aiwa en vez de Gaia, ¿no? Y de hecho, si habéis visto la película, esa Aiwa que está representando la película Avatar es prácticamente tal cual la visión que yo tengo, quitando quizás la carga de diosa, ¿no? Pero sí esa parte física real que supone algo parecido sería Gaia, lo que voy a defender. Es decir, que las tradiciones, de alguna forma, incluida la nuestra, han partido, la mayoría de ellas, de esta idea de que nuestro entorno está vivo. Es decir, que sería una anomalía histórica, parcial y temporal de nuestra cultura, especialmente, ver la biosfera como un objeto muerto, ¿vale? Como el entorno físico solamente, ¿no? Y de hecho, pues eso, el propio lengua, ¿no? El lenguaje que utilizamos, medio ambiente, un medio físico que nos rodea, ¿no? Y es en la tradición científica, ese entorno físico es en el que el tablero de juego, por decirlo de alguna forma, donde acontece la selección natural. Además, normalmente esta selección natural, entendida por esos términos que se emplean desde el propio Darwin, incluso antes de Darwin, de la lucha por la existencia, ¿no? Digo antes, pues por ejemplo, Hobbes cuando anuncia esa idea del hombre, el hombre es un lobo, un depredador para el propio hombre, ¿no? Y esas concepciones terminan haciéndose casi oficiales en cuanto al ámbito científico cuando se interpreta a Darwin, porque Darwin era algo más ambivalente, como esa lucha teñida de rojo y sangre por la existencia, ¿no? El mundo físico es un tablero lleno de sangre, ¿no? De alguna forma, entonces, se empieza a ver, a partir de lo que se habla hablamos de la modernidad con mayúscula, se empieza a ver a la Tierra como muerta, ¿no? Quizás por los propios avances de la física y los éxitos que tiene la física, y sobre todo ya con Newton, pues y su carácter predictivo que tiene la física, sobre todo en la astronomía, pues va a hacer que cojamos mucha confianza en esa visión mecanicista, ¿no? De Tierra muerta.
Y de hecho, pues eso, la ciencia va a avanzar, la ciencia física desde Galileo va a avanzar en esa idea de mecanicista, esa metodología, esa visión mecanicista, reduccionista, cosificadora y determinista. Acordaos del reloj de Laplace, ya más adelante, ya en el mismo siglo XIX, se va a tener muy claro todo esto, ¿no? Aparentemente desde las distintas ciencias. Y las ciencias que van a venir detrás de la física, química, la biología, etcétera, van a ir incorporando, dado los éxitos probablemente de la física, en esta visión, ¿no? Estos métodos y esta visión. Y hablaría de tres mitos fundantes o tres mitos raíz de nuestra cultura. Otras culturas y otras civilizaciones han tenido algunos de estos aspectos, pero no como ninguna como la nuestra y ninguna con el nivel a partir de la revolución industrial que ha adquirido la nuestra, que serían, hay más mitos obviamente, pero desde mi punto de vista estos son los más importantes y los que explican en parte la situación, en buena medida la situación donde estamos. Un antropocentrismo individualista, es decir, somos súper antropocéntricos, todo lo visualizamos. Acordaos del hombre de Vitruvio, ¿no? Como el ser humano, el centro de todas las cosas, ¿no? Y la medida de todas las cosas. Pero además es un antropocentrismo individualista, es decir, es el ego de cada individuo, no es un antropocentrismo, por ejemplo, de especie, ¿no? De humanidad o demás. Aunque se vaya, tiene el Renacimiento, empieza con una idea positiva de dignificar a las personas, hay una deriva que se retoma de los griegos, una deriva excesivamente antropocéntrica individualista. Claramente una separación entre el homo y el ser humano y la naturaleza, y lo que hemos venido a denominar cultura-naturaleza. Somos una cultura, una civilización que ha separado clarísimamente, tiende mucho a la dicotomía, pero no se queda en la dicotomía. En el caso de esa separación entre el ser humano y la naturaleza queda cosificada. Se cosifica y en el momento que la cosificas al ser humano no lo cosificas. Acordaos, por ejemplo, de Descartes, de Descartes. Bueno, pues todo es mecánico, todo es una cosa, menos el ser humano, porque bueno, pues tiene el alma, el espíritu o la autoconsciencia o lo que queramos que lo distingue. En el momento que separas y pones uno encima del otro, porque el otro lo has rebajado, el antropocentrismo sube al ser humano, la separación baja y cosificación de la naturaleza baja a la naturaleza, y entonces el campo está abierto para una revolución industrial que deprede todos los recursos, lo que entendemos ya por recursos naturales en vez de seres vivos, ¿no? Y luego ese dominio, ese deseo de dominio por el progreso, sobre todo el mito del progreso que solemos hablar, que es un deseo de dominio mediante el progreso y el progreso identificado por vía de la tecnología o incluso solamente lo tecnológico. No hablamos, siempre pongo los mismos ejemplos, no hablamos de que hemos progresado la humanidad en capacidad de amarnos los unos a los otros o en capacidad de arte, porque uno coge las pinturas de Altamira y yo qué sé, Picasso, y dices, ¿hemos progresado realmente o bueno, son distintos lenguajes? Y es verdad que tenemos mucha capacidad ahora de hacer arte, pero por medios tecnológicos distintos, ¿no? Podemos hacer arte audiovisual, espectacular o lo que sea, pero gracias a la tecnología, no porque hayamos avanzado o creamos haber avanzado en muchos otros aspectos que no sean por la intermediación tecnológica. Entonces, el conjunto de estas tres patas van a sentar con la ventaja de haber podido, efectivamente, con la revolución industrial, intentar dominar incluso la propia geología del planeta, ¿no? Pero ya cosificado. Y ejemplos clásicos que a lo mejor explicáis en clase cuando habláis de historia de la filosofía o filosofía de la ciencia,
ejemplos de Galileo Galilei, mide lo que sea mensurable y haz mensurable lo que no lo sea. Lo que no sea, hazlo mensurable, inténtalo, porque si no lo es, por ejemplo, el amor, ¿no? Pues vamos a medir el amor, ¿no? Y entramos en esa excesiva cosificación, que es lo que podemos medir. Y luego, bueno, pues los dos ejemplos clásicos de influyentes en el siglo XVII, Francis Bacon en Inglaterra, y cuyo pensamiento va a ayudar a esa revolución industrial, ya que sea primero en Inglaterra, y el propio René Descartes, Descartes, pues eso, debemos hacer lo posible por establecer y extender el poder y dominio de la raza humana, nada menos, ya no se conforman con el planeta, sino con el universo entero. Y la ciencia es poder. Es decir, va a ser la ciencia, con ayuda de la tecnología, la que nos proporciona el poder de dominar el universo, ¿no? Y de esto no hemos salido, de esto no hemos salido, y esa pretensión de, bueno, pues ir a Marte y nadie se pregunta si, bueno, pues si encontráramos lo que encontráramos ahí, pues los recursos son del primero que llegue, ¿no? Y así sucesivamente. Aunque nos está costando mucho más de lo que pensábamos salir de la Tierra, como sabéis. He descrito a la Tierra y al universo entero visible a la manera de una máquina, es decir, todo lo que veo es una máquina, menos el ser humano, dirá Descartes. Y la nueva ciencia servirá para hacernos dueños y poseedores de la naturaleza. Es decir, estas visiones de la modernidad van a ser las que nos permitan, digamos, nos justifiquen hacer lo que nos dé la gana prácticamente, además con un deseo de dominio sobre la naturaleza que hemos separado. Y esto no acaba en los comienzos de la modernidad, sino que en el siglo XIX tenemos ese ejemplo de una carta que escribe Darwin a Huxley, un personaje muy influyente en cómo se va a interpretar a Darwin precisamente en Inglaterra y después en el resto del mundo, que vamos a llamar darwinismo y posteriormente neodarwinismo. Pues eso, le pediría a Dios que en el mundo hubiera más autómatas como usted. Incluso esas dudas que tienen ya en el siglo XIX de que los seres humanos seamos más que máquinas, ¿no? Simples máquinas, autómatas. Y sigue en el siglo XX, ¿no? Rockefeller, que supongo que nos suena a todos, la familia Rockefeller como una de las más ricas de la primera mitad y entrada del siglo XX, incluso parte de la segunda mitad del siglo XX. El crecimiento de un gran negocio es simplemente la supervivencia del más apto. Fijaos la interpretación, está claro que está hablando de Darwin, ¿no? Es una justificación de esa hiperriqueza que tienen algunos. Rockefeller es una de las familias más ricas del mundo en su época y de alguna forma pues esa riqueza obscena cuando hay tanta gente pobre, pues empobrecida, bueno, pues está justificando. Bueno, esto es una ley que ha puesto Dios aquí y una ley de la naturaleza y al final pues yo soy más apto, soy mejor que los pobres. En el fondo está diciendo eso, como una justificación. Que obviamente ningún filósofo moral diría que se puede seguir de la naturaleza una frase como esa, pero en cualquier caso está sirviendo como justificación. Como justificación va a servir una interpretación también sesgada y mecanicista de Darwin. El propio Hitler, cuando dirá si la naturaleza es cruel, pues nosotros ¿por qué no vamos a poder serlo, ¿no? Esta es otra frase de Hitler, pues cuando empezó a hacer las barrabasadas que sabemos todos, ¿no? Y su justificación era eso: si la naturaleza es cruel, es decir, es un mecanismo cruel encima, pues los seres humanos, ¿por qué no vamos a serlo, ¿no? Y toda la vida evoluciona por la supervivencia diferencial de los entes replicadores. Es de Richard Dawkins. Es verdad que es un darwinista quizás extremo, pero en el fondo este pensamiento está en la mayoría de los biólogos actuales. Esa idea precisamente por los éxitos de la biología molecular, ¿no? Que no hay que negarlos, pero esa visión reduccionista, mecanicista, etcétera, ¿no? Y de hecho, pues ahora que está muy de actualidad el virus del COVID, el propio lenguaje que se utiliza en los propios medios de comunicación, que traducen un poco
la visión de los expertos científicos, pues se habla de guerra contra un virus, que no deja de ser una molécula compleja según ellos mismos, etcétera, ¿no? Bueno, pues esta visión sigue en el siglo XXI, ¿no? No hemos sido capaces, a pesar de los problemas que ha generado, de vencerla. Sí hay una cierta redacción que nace ante todo este mecanicismo y cosificación. Cuando aparece la ilustración, aparecen una serie de ilustrados que a veces se les llama románticos, pero no dejan de ser ilustrados románticos si queráis, como Goethe o como Humboldt y demás, que lo que dicen, esto no puede ser, este excesiva racionalismo, esta excesiva cosificación, esta excesiva mecanización de todo no nos lleva por buen camino ya en el siglo XIX. Esto se puede leer en escritos de Humboldt, el científico Humboldt, Goethe, que es científico literato a la vez, y otros autores, ¿no? Ese deseo de Goya de expresar pues que tenemos que vivir con la razón, pero no solo con la razón, etcétera, ¿no? O Beethoven con la Sexta Sinfonía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esos sentimientos que genera la propia naturaleza que hay que rescatar. En el siglo ya XX será primero Vernadsky, un ruso, el que se empezará desde la propia ciencia a decir, bueno, resulta que esta cosa que llamamos biosfera es muy compleja, ¿no? Y los seres vivos intervenimos de una forma muy activa en lo que se va a denominar una especie de automatismo, ¿no? Aparece una serie de automatismos que explicarían, que es lo que yo voy a llamar Gaia cibernética, por el lenguaje que luego se va a utilizar después. Esto lo retomarán Lovelock y Margulis, y en la actualidad, ahora mismo, lo están retomando Lenton y Latour. Lenton es un científico y Latour es un filósofo internacionalmente de prestigio francés, ¿no? Y han hecho un tándem Lenton y Latour para continuar precisamente estas visiones, ¿no? De qué podríamos aportar si se va a ver como un mecanismo a la biosfera, al menos es un mecanismo tremendamente complejo que no sabemos manejar. Es verdad que Vernadsky, lo explicaré después, ¿no? Matizaré un poco esta visión, pero el propio Lovelock, que es el que nos habla, el que inventa la hipótesis Gaia, o el que crea la hipótesis Gaia como la conocemos, la idea de Gaia, en realidad él inicialmente la iba a llamar Boost, de un sistema, o la tendencia de los sistemas biocibernéticos, ¿no? A reorganizarse o autoorganizarse. Obviamente este era un nombre feísimo y entonces hablando con un vecino suyo, Goldwyn, que luego sería premio Nobel de Literatura por El Señor de las Moscas y otras novelas, dijo, pues le explicó sus ideas y le dijo, ¿por qué no lo llamas Gaia, ¿no? Entonces, y se puso de moda hablar de Gaia, retomando un poco esa idea de la diosa Gaia, pero la idea inicial de Lovelock no era que identificáramos la biosfera, a la Tierra con la diosa Gaia, pero bueno, ha sido un buen marketing. Lo que viene a ser esta hipótesis, que luego se ha convertido un poco más desarrollada en teoría, es la coevolución de los seres vivos sin entorno físico. Y a partir de aquí, de estas visiones que iniciará Vernadsky, de hecho Lovelock no lo conocía y luego reconocerá que Vernadsky se le adelantó en muchas ideas, de hecho prácticamente en todas, salvo que Lovelock y Margulis y después Lenton y Latour pues van acumulando medidas de satélite, la ciencia obviamente de nivel planetario pues se ha ido incorporando desde principios del siglo XX hasta principios del siglo XXI, lógicamente. Ha habido una evolución, pero las bases en realidad están ya en Vernadsky. Y estos autores, todos los que han trabajado sobre Gaia,
normalmente tienen una preocupación precisamente con cómo estamos manejándonos dentro de esa biosfera, y empiezan a hablar de también los propios ecólogos, incluso antes. Como la ciencia ecológica, en paralelo, los ecosistemas, pero vistos como niveles locales. Gaia lo que aportará será una visión ya terrestre de ecosistemas, pues eso, empiezan a buscar principios de sostenibilidad, ¿no? Cómo funcionan los ecosistemas y la propia biosfera, qué mecanismos tiene, mecanismos tecnológicos, podríamos llamarlo, entrecomillando, que permiten que sea sostenible. ¿Y por qué? Pues porque a lo mejor podríamos intentar imitarlo, ¿no? Si la vida en este planeta tiene ha habilitado una serie de mecanismos que la permiten estar aquí durante miles de millones de años, pues vamos a imitarlos y a lo mejor la civilización esta podría entrar en sostenibilidad. Esto obviamente lo dirán también los ecólogos y lo harán por su lado, ¿no? Porque ven cómo funcionan los ecosistemas y se apoyan en lo mismo. Fuente renovable energética, ¿vale? Básicamente el sol. Además, bueno, pues irán descubriendo, y no solamente que son los mecanismos habilitados son bastante eficaces, con un buen control. Cierre de ciclos de la materia, esto se irán incorporando cada vez con más fuerza, esa idea del reciclado y de la economía circular que está apareciendo, ya habréis oído ya hablar de ella. En el fondo es que la naturaleza, todos son ciclos, ya tiene la naturaleza, la biosfera, una economía muy circular. Y luego la alta diversidad, ¿no? La alta diversidad, pues la podemos ver como de especies, también de ecosistemas o genéticos, pero se suele ver en un número de especies enorme, de más de 10 millones de especies distintas. Es lo que, según los ecólogos y estas ideas de Gaia, es lo que permite que ante impactos o problemas haya una resiliencia, es decir, una capacidad de regresar otra vez a un estado de alta diversidad. Es decir, la propia diversidad hace de buffer, de parachoques ante, pues eso, un meteorito que cae y extingue, por el cambio climático que produce, extingue a los dinosaurios y a un montón de especies, pero como había muchísimas especies, pues hay algunas que son capaces de sobrevivir y a partir de ahí se van montando otra vez los ecosistemas. Esto lo veré un poco. Y concluyen un poco esa idea de que este Homo economicus que hemos ido montando desde al menos la revolución industrial, desde al menos, en realidad probablemente antes, pues está desestabilizando el piloto automático. Esta será una de las metáforas que utilizarán, ¿no? La biosfera se ha montado una especie de piloto automático, nosotros somos pasajeros, estamos, por el deterioro que estamos causando, es como si fuéramos un pasajero que se ha vuelto loco y empieza a dar golpes con un martillo a todo. Y entonces lo que dicen es, no se puede, estamos ya empezando a golpear hasta el piloto automático, ¿no? Que es el que está dirigiendo. En esa coevolución entre los seres vivos y el entorno físico aparece un sistema de autorregulación, una especie de piloto automático que permite precisamente que el avión sería el planeta Tierra, siga en marcha con unas condiciones adecuadas y que no se les acabe el aire o que no se estrelle ese avión de pasajeros. Claro, la pregunta que ellos mismos se hacen es, pero vamos a dejar cómo hacer para que los políticos, los economistas o los científicos ingenieros piloten entre todos, que son a los que se les suele decir que piloten, en vez de a los filósofos, el avión, ¿no? O entre todos, ¿no? Si habláramos de una democracia muy participativa. En realidad el avión es demasiado complejo, no sabemos cómo funciona ese piloto automático, entonces habría que ser quizás un poco más humilde, pero esa es la visión que van a tener estos autores, bueno, pues el ser humano lo que tiene que es reducir su impacto, intentar imitar algunos de los procesos que hace la naturaleza para ser sostenibles. Y la siguiente visión sería la visión que vengo a defender, que es ver a la biosfera
como un ser vivo. No al planeta Tierra, ¿vale? El magma no sería un ser vivo, el núcleo terrestre no sería un ser vivo, pero sí lo que entendemos por biosfera, es decir, donde hay alta presencia de seres vivos, es esa capa, la visión de biosfera muerta pues la ve como un tablero de ajedrez, sin más, algo físico. Los cibernéticos la verían como un piloto automático, como un avión complejo. Y aquí la visión sería, no, esa biosfera en realidad se ha constituido en un organismo y el organismo habita lo que llamamos la biosfera, que sería la teoría que vengo a defender. En realidad, Vernadsky, Lovelock, Margulis y algún autor más, como Stephen Harding, no llegaron claramente a desdecirse de esta visión. Vernadsky, de hecho, empezó con esta visión y digamos que el resto de la comunidad científica se le echó encima y entonces reculó a una visión más mecanicista. Lovelock siempre ha sido ambivalente, siempre, y sigue siéndolo. Sigue escribiendo alguna cosa y siempre es ambivalente. Sigue utilizando, sobre todo metafóricamente, la idea de que esto es un organismo, ¿no? Donde vivimos en realidad es un organismo. Margulis se desdecirá de esa visión, pero entrará en contradicción porque en otros textos termina hablando de algo similar a un organismo. Pero digamos que, de nuevo, la comunidad científica se echarán encima de Lovelock y de Margulis y retrocederán y dirán, bueno, pues venga, si hay que ser mecanicistas, pues entonces ya no es un organismo y nos olvidamos de esto. Y Stephen Harding, que es, bueno, pues un científico que está en Inglaterra, en la intimidad sí que defenderá, que yo he hablado con él en la intimidad, le he conocido personalmente y sí que reconoce que Gaia es un organismo, pero luego en sus publicaciones, pues las explicaciones, cuando habla de filosofía o habla incluso de espiritualidad, sí que la visión es clara de organismo, pero cuando habla de la Gaia científica, vuelve a lo cibernético y se queda solo en lo cibernético. Es decir, como que hay un miedo porque se te echan encima, básicamente, o porque no hay forma, ¿no? Sino a mí digamos que los libros los publico pues porque se pueden publicar, no tienes que pasar una censura o un proceso de revisión por pares. Como un artículo, solo tengo un artículo científico y me costó muchos años y ahora estoy intentando publicar otros con ayuda de otros científicos y está costando muchísimo porque esa visión mecanicista sigue siendo puramente mecanicista, sigue siendo mayoritaria. Y esta visión cibernética, que es minoritaria, pues ya cuesta como para avanzar aún más. Pero a mi juicio necesitaríamos, si no existiera la Gaia orgánica, deberíamos de inventarla, o será un argumento, si queremos sostenibilidad. Bueno, ahora me permitís que introduzca la hipótesis de que Gaia es un organismo. Si es una hipótesis, partamos de eso, ¿no? No os pido que os lo creáis, pero partamos a ver hasta dónde nos llevaría esa hipótesis, la coherencia que puede tener ver que Gaia, que es el ser vivo que vive en la biosfera y que es ese conjunto que habita toda la biosfera, es un organismo. ¿Vale? En ese sentido, visto como en ese plano tecnológico, sería un superorganismo muy tecnológico. ¿En qué sentido? Pues que es capaz de regular o adaptar el clima del planeta. La realidad es que nuestro planeta, a lo largo de su historia, a lo largo de toda la historia, lo que es el clima de la hidrosfera, atmósfera, está bastante regulado. No es una absoluta precisión, pero no ha fluctuado lo que debería haber fluctuado o lo que habría fluctuado si no hubiera mucha vida en el planeta, si no existiera Gaia orgánica. Regula la salinidad de los océanos.
Sabemos que los océanos, sabemos por medidas, tenemos registros fósiles suficientes para decir que la salinidad de los océanos ha permanecido prácticamente uniforme, constante, desde hace al menos 600 millones de años. Y si tú quitas de la ecuación a los seres vivos, los océanos se saturarían de sal en 60 millones. Es decir, que deberíamos de haber saturado los océanos en los últimos 600 millones de años 10 veces. Simplemente porque los ríos van acumulando, van trayendo de las montañas pequeñas cantidades de sales y se va acumulando. Son los seres vivos los que los retiran, pero no solamente los retiran en la justa medida para que permanezca constante la salinidad en los últimos 600 millones de años. Esto ha cambiado ahora con el cambio climático porque el CO2 acidifica también los océanos y estamos cambiando la propia salinidad oceánica. ¿Qué más cosas? Pues regula y construye los suelos. Si uno se va a cualquier otro planeta o satélite del sistema solar, no encuentra suelos, encuentra polvo y piedra. Y aquí los suelos es una cosa relacionada con los seres vivos, claramente. De hecho, una cosa que también llama la atención a los geólogos es que la diversidad geológica que tiene el planeta Tierra, nuestra litosfera, es muchísimo más grande que cualquier otro planeta. Tenemos muchos más minerales porque hay muchos minerales, interviene tanto el agua como los propios seres vivos en su formación. Otra de las cosas que se puede observar es que se ha mantenido el agua en la Tierra. El agua, si quitas de nuevo a Gaia o quitas de la ecuación a los seres vivos, el agua habría desaparecido de la Tierra hace al menos 1000 millones de años. Es decir, tenemos abundancia de agua gracias a nosotros, a los seres vivos, o a Gaia, si queremos verlo así. De hecho, el agua lubrica las placas tectónicas y mantiene, algunos geólogos dicen que mantiene el vulcanismo. Es decir, que está regulada incluso la entrada y salida de materiales a la biosfera, porque la biosfera, o Gaia, se alimenta de alguna forma de los recursos que vienen del vulcanismo y la salida de los materiales es a través de los residuos, si queréis, de las placas tectónicas, visto como organismo. También regula la entrada de energía, por ejemplo, este es un clásico que todos conocemos, impide la radiación ultravioleta con el ozono. La capa de ozono es una capa biológica. La capa de ozono es O3, es un subproducto del oxígeno y el oxígeno es un producto en este planeta de la fotosíntesis de las plantas y las bacterias que hacen fotosíntesis. Es decir, gracias a esa casualidad, si queréis verlo así, pero si es un organismo, pues se está protegiendo igual que nosotros tenemos una piel, pues con la capa de ozono que han creado los organismos que constituyen Gaia. Es decir, que Gaia y sus suborganismos, porque si Gaia es el organismo, nosotros seríamos suborganismos de esa Gaia, igual que mis células son parte de mí, no tenemos que adaptarnos a extremos climáticos, a hipersalinidad, a hiperacidez. Ahí derivaría, el planeta derivaría a eso si no fuera por la regulación de Gaia. A una pérdida de suelos, a una desecación total, a los rayos cósmicos, etc. Pues si eso no es supertecnología, pues fijaos qué maravilla, ¿no? En la que vivimos. Además, se recupera. Es decir, es tanto resistente como resiliente. Es el clásico ejemplo de los meteoritos y demás. Pero aquí es algo importante a señalar que nos suele pasar desapercibidos. Cae el meteorito que extingue hace 65 millones de años a 2/3 de las especies. Eso es una debacle, todo se desregula, se acidifican los océanos, el clima se distorsiona enormemente y eso es lo que provoca precisamente extinciones de especies. Las nuevas especies que resisten, los mamíferos, que nos solemos contar a nosotros mismos porque derivamos de ellos, o somos mamíferos, toman el relevo, decimos, y van ocupando los nichos. Sí, pero en vez de las nuevas especies adaptarse al clima
que tienen, porque sería un extremo pues, y demás, van modificando de nuevo el propio clima, la acidez, etcétera, etcétera, y terminan en el mismo sitio que estaban antes. Es decir, vuelve la salinidad del océano a estar otra vez en el mismo sitio, vuelve a restaurarse si se perdió la capa de ozono, vuelve a restaurarse el clima del planeta como estaba antes. Es decir, como un organismo. Un organismo tiene una enfermedad, le sube mucho la fiebre, se distorsiona todos los indicadores de la sangre, no sé qué, y luego cuando te recuperas vuelves a tu estado. Pues eso, parece demasiada casualidad que después de extinciones se vuelva a unas nuevas especies, porque se han extinguido y ya tienen que aparecer nuevas, pero esas nuevas especies terminan haciendo lo mismo que estaban haciendo las anteriores, en vez de adaptarse al clima que tenían en ese momento, cuando se supone que eso es lo que nos enseña que tiene que ocurrir las teorías clásicas de la biología. Luego recicla a tasas de mamífero complejo. Esto es para mí el indicador más interesante de todos. Nosotros reciclamos el agua internamente a un 99 y pico por ciento, más del 99% del agua. Eso nos permite que en vez de tener que beber 2 litros de agua al día, un mamífero como nosotros, si no recicláramos, si hiciéramos lo que hace esta civilización que no nos recicla, tendríamos que beber 400 o más litros de agua al día y mear 400 o más litros de agua al día, lo cual no nos dejaría hacer otra cosa que beber y mear. Claro, somos muy complejos precisamente porque reciclamos mucho. Bueno, pues Gaia resulta que cuando mides las tasas de reciclado del agua, del carbono, del fósforo, del nitrógeno, tienen niveles de mamífero muy complejo o incluso superiores en algunos casos. Con lo cual, en este indicador es más compleja incluso que un organismo tan complejo como nosotros. Decir que eso es que algo es más complejo y decir que es algo solamente en vez de un organismo, pues a mí me parece mucho decir, porque no hemos inventado ni de lejos nada tan complejo como un ser humano, por ejemplo, como un mecanismo, ¿no? Cualquier cosa complejísima, un vehículo de alta gama, de electrónico y no sé qué tal, es mucho menos complejo que una bacteria, de hecho. Luego deberíamos observar, y observamos, que es otro indicador muy interesante, es que vamos a ver trabajar para Gaia. Igual que mis células trabajan para mí, y yo no puedo entender el comportamiento de mis células si no entiendo que están trabajando para mí. ¿Por qué se está agitando una célula de mi corazón todo el rato? ¿Es que está tonta? No, pues porque está haciendo la función del corazón, ¿no? De alguna forma tendríamos que observar eso y lo observamos. De hecho, son algunas predicciones incluso podemos hacer desde la teoría Gaia orgánica de cómo se van a comportar los organismos, porque los organismos se tienen que comportar de acuerdo a, bueno, pues tienen que sobrevivir normalmente, pero no entenderemos lo que están haciendo plenamente si no entendemos que realmente estamos trabajando para Gaia. Y además, una de las observaciones es que está creciendo la complejidad de las partes de Gaia, de los organismos que hay dentro de la propia Gaia, está aumentando exponencialmente, ¿no? Desde la aparición de las bacterias a la aparición, por ejemplo, de organismos pluricelulares y demás, hay una evolución hacia la complejidad exponencial. Esto es interesante porque se puede predecir que debe ser exponencial desde la Gaia orgánica y, sin embargo, desde las teorías clásicas no se predice esto. Se predice que aumente, pero no exponencialmente. Bueno, entonces, cuando uno observa desde el punto de vista ingenieril, si queréis, o científico, o tecnológico, toda esa serie de parámetros, lo que estamos hablando es de una supertecnología que está a años luz de la tecnología humana. Con lo cual, romperíamos precisamente el primero de esos mitos, ¿no? El progreso humano, bueno, ¿qué progreso? Comparado con... ¿Y qué hace Gaia con la energía y la tecnología?
Pues básicamente reciclar. Casi toda la energía Gaia la emplea para reciclar, para mover sus ciclos de su materia o su metabolismo, porque al final el metabolismo es mover ciclos de materia, igual que nosotros. Tenemos que invertir, lógicamente, buena parte de nuestra energía en el ciclado del agua, etcétera. Cosa que es muy diferente, radicalmente diferente a la economía o el metabolismo energético de nuestra civilización. Como os decía, Gaia recicla tasas del 99,5%. Nuestra civilización está reciclando el conjunto de materiales que maneja, unos más y otros menos. El aluminio llegamos ya al 40%, pero el litio de nuestras baterías pues no llega ni al 1%, el promedio global es el 6%. Muy diferente, bueno, eso es no reciclar, claro. Pasar del 6% es nada al 99,5%, que es una enormidad. Yo a mis alumnos de ingenieros, estudiantes de ingeniería, les pregunto, ¿sois capaces de diseñarme una refinería, una fábrica automatizada de vehículos, etcétera, que recicle la materia al 90%? Al 90%, que eso estaba muy lejos del 99%, 10 veces más lejos que del 99%. Y me dicen que no, o sea, que no se puede, que no tenemos esa tecnología. Vale, entonces, eso. Quedémonos con que esta tecnología del reciclado está a años luz de Gaia de nosotros, ¿no? Y desde luego no para esta civilización. ¿Por qué? Pues porque para funcionar con esas tasas de reciclado habría que funcionar coordinadamente, como un organismo complejo, no competitivamente, por ejemplo, ¿no? Y esto ya empieza a tener muchas conexiones de cómo funciona incluso la economía, ¿no? de nuestro sistema. Pone entredicho todo el sistema. Con lo cual, bueno, pues lo que hay que intentar buscar, total, va a cambiar la civilización, es integrarse en los ciclos, ¿no? Y bueno, pues vamos a pasar por un decrecimiento, por un colapso. El colapso no es de la noche a la mañana, es un proceso histórico que normalmente dura décadas, y con la idea de que en vez de cambiar esa obsesión por la productividad a una cosmovisión más de pervivencia. Bueno. Entonces, ahora enfoco un poco las tres formas o cosmovisiones o formas de acercarse a cómo vemos Gaia. Sería, bueno, pues resulta que vivimos en un planeta afortunado. De hecho, eso, cuando se enfrentan a todo esto, a lo del ozono, etcétera, mira, bueno, pues es fortuna, ¿no? O sea, ha aparecido esto y si hubiera aparecido otra cosa, pues ya sobrevivirían los animales o las plantas o lo que sea adaptados a extremos o a aridez o lo que fuese, ¿no? Es casualidad que vivimos quizás en un planeta único. Y esto lo creen muchos científicos. Es decir, que bueno, pues realmente no pueden entender que no deje de ser un tablero, y el tablero, bueno, pues resulta que es un tablero en el que podemos sobrevivir durante miles de millones de años los seres. Y ya está. Pero tienden a pensar en eso, ¿no? Y desde esta visión, pues normalmente dicen, bueno, pues venga, no rompas ciertos sistemas soporte, como el clima, por ejemplo, ¿no? No niego que esta gente no tenga pues una sensibilidad, por ejemplo, por el cambio climático, etcétera, por supuesto que no. Pero bueno, pues se vería todo como, ¿dónde falla aquí? Pues intento arreglarlo y demás, nunca se ve de una forma relacionada. Pues eso, vamos a proteger especies singulares en este ecosistema, el lince ibérico aquí en España, en no sé qué, y se ve todo como piezas de un mecanismo muerto y tal, que bueno, pues se va corrigiendo y ya está, porque el mecanismo no se ve ni siquiera como algo funcional, como un coche o un piloto automático, ¿no? Simplemente son piezas que están ahí y bueno, pues vas a las piezas y lo arreglas, ¿no? Y el concepto de desarrollo sostenible que solemos tener, el clásico, que muchas veces se confunde con crecimiento sostenible, pues deriva un poco de esta visión, ¿no? de Gaia afortunada o Gaia muerta, ¿no? La Gaia cibernética, y son estos autores, hablaría de que estamos destruyendo ese piloto automático y que es complejo y entonces, cuidado.
y no sabemos manejarlo aún, ¿vale? Porque, claro, si supiéramos manejar con geoingeniería, por ejemplo, pues vale, entonces aún no sabemos, entonces vamos a mantener los sistemas y demás. Y, de hecho, los autores de los que os hablé antes, todos han caído en la misma tentación. Y esto es un análisis histórico que debería de escribirse en algún sitio. Bernatsky hablará del concepto de noosfera, es decir, aquí hablará sobre todo Teilhard de Chardin, ¿no? Ese concepto de, bueno, los seres humanos estamos creando una capa de conciencia sobre esa capa biosférica, ¿no? Y de alguna forma, entonces, podemos terminar jugando ese papel de hermano mayor o de regulador o de sustituir esos sistemas soportes porque nuestra tecnología y nuestra conciencia, nuestras capacidades lo permitirían en algún momento. Entonces, vamos a tener cuidado por ahora, porque aún no sabemos, pero aprenderemos. Gaia en los años 70 dejará por ahí, pero de vez en cuando lo va soltando, pero ya en los años 70, Bernatsky es en los años 30, más o menos del siglo XX, Lovelock dirá, pero también en alguna ocasión Margulis y su hijo Dorian Sagan, con el que publicó cosas, Lovelock dirá que nosotros, nuestro destino es terminar siendo el sistema nervioso central, ¿no? Sistema nervioso central. De nuevo, bueno, pues seríamos el cerebro, la humanidad terminaría siendo el cerebro de Gaia, es decir, el piloto de verdad que conduce ese piloto automático, porque el total, ¿no? Lo mejoraríamos incluso, ¿no? Siempre el piloto real con consciencia y las capacidades de progreso y demás. Fijaos que están incorporando muy claramente un antropocentrismo, finalmente, y el mito del progreso, estos mismos autores. Es decir, no rompen con estas visiones, o esta cosmovisión, al menos del todo. Y muy actualmente, de hecho hace 2 o 3 años, Lenton y Latour publican, nada menos que en Nature o algo así, en una de las revistas de más prestigio, un pequeño articulito que se llama Gaia 2.0. Gaia 1.0, os podéis imaginar, es la Gaia biológica. Y Gaia 2.0 es la intervención una vez más, vuelven a repetir un siglo después prácticamente de Bernatsky, la idea de que nosotros con nuestra conciencia, nuestras capacidades, tenemos que aprender a hacer esa economía circular, a que el crecimiento verde que estamos oyendo hablar ahora, mucho de él y demás, pues seamos los gestores un poco, ¿no? Ese antropoceno del que ya habéis oído hablar más de una vez, al final, pues aprendamos a gestionar nosotros ese piloto automático, porque somos los guays, ¿no? Los inteligentes y demás. Entonces, bueno, pues se enfocarán a proteger los ecosistemas soportes, en el mientras tanto, a la biodiversidad como buffer, al cambio climático y hacer una transición de civilización sostenible, pero en estos términos. Y en el fondo, una de las preguntas que yo les lanzaría sería, bueno, y si al final lo que podemos montar es una especie de estación orbital totalmente artificial, y ya no necesitamos a los leones, a lo mejor sí para recreo en un zoológico, lo haríamos. Es decir, ese es el mundo que queréis, de alguna ciencia ficción, ¿no? De todo artificial, porque ya somos capaces de regular el clima, tal, somos los inteligentes y demás, y dominamos el planeta porque hemos aprendido lo que nos enseñó la propia Gaia 1.0, ¿no? Y bueno, pues si necesitamos algunas plantas, pues pondremos plantas, pero si inventamos un sustituto de plantas que hagan mejor la fotosíntesis con nuestras máquinas, ¿por qué no? Al final no deja de tener una visión cosificada de Gaia. ¿Dónde estaría la visión de Gaia orgánica? Pues esta civilización, que no la humanidad, y esto es muy importante, porque ha habido otras culturas y otras civilizaciones que no han tenido estos problemas, se está comportando en esta visión de si Gaia es un organismo, nosotros, nuestra civilización, nos estamos comportando
como un cáncer, yo diría que a partir de la revolución industrial. Y antes ya incluso de la revolución industrial, con ciertos impactos. Y por lo tanto, como supongo que todos sabemos, un cáncer no tiene futuro. O bien porque el organismo se encarga de eliminarlo, o bien porque mata al organismo y luego se muere. Los cánceres nunca sobreviven, ¿no? Es decir, que va a colapsar. En esta visión incluso pues es obvio que el cáncer no tiene futuro. Entonces, bueno, pues tenemos que aprender de alguna forma a dejar de comportarnos como tal cáncer, ¿no? Y además hay bastantes analogías en cómo se comporta un cáncer dentro de un organismo, a cómo se comporta, cómo nos está comportando esta civilización dentro de... otra analogía sería la del Titanic. Bueno, pues ya está. El Titanic ese era el donde íbamos, pero visto como, más que como una máquina, pues como que vamos encima de una ballena, ¿no? o dentro de una ballena como Gepetto, yo que sé. Y luego, bueno, pues habrá que empezar a pensar en cómo integrarnos o reintegrarnos otra vez en Gaia durante lo que se nos viene. Y ir creando redes de redes. Hay que romper un poco esa idea del individualismo a la hora de enfrentar las cosas. Normalmente cuando os pregunten vuestros estudiantes pues qué hacemos y demás, normalmente es qué hago yo, ¿no? Y quizás ese antropocentrismo individualista sea el primero que haya que romper, ¿no? ¿Qué hacemos entre todos o qué redes de redes vamos a montar e integrarse? Yo cuando me lo preguntan los estudiantes les digo, tú nada, ni yo tampoco, ni nadie puede hacer todo este gran cambio que necesitamos. O lo hacemos en cómo funciona la propia Gaia, es decir, creando redes coordinadas y cooperantes, redes de redes humanas, no vamos a ser capaces de integrarnos nunca. Luego hay que volver a cambiar, hay que cambiar esos mitos fundantes. Bueno, voy buscando ya un resumen de connotaciones, ¿no? Fuera ya no solamente la ciencia, ¿no? Ya las habéis podido ir visualizando. En la filosofía, en el arte, en la política, en todas las facetas humanas diría que tiene de alguna forma abre una nueva cosmovisión para nosotros. Cuando digo para nosotros hablo para nuestra civilización, la propia gente o nuestra cultura occidental, que podemos llamar, es donde creo que es más útil el nuevo paradigma o el nuevo viejo paradigma que abre la idea de ver a Gaia como un organismo. En ese sentido ya no seríamos pasajeros, ni los pilotos de un avión lleno de organismos, seríamos orgánulos de Gaia, ¿no? Y nuestra civilización, como ya he dicho, se comporta como un cáncer. No tendríamos un problema solo de recursos, de residuos, cambio climático y pérdidas de funciones útiles que nos hace la naturaleza. De lo que estamos hablando es del daño, ataque a un proceso vivo y evolutivo. Y es el daño irreversible al único proceso vivo conocido del universo, ¿vale? Al menos por ahora no conocemos otro sitio donde haya seres vivos y es el único proceso y como proceso conjunto lo estamos haciendo un daño irreversible. Podemos hacerlo. Las culturas, filosofías, éticas, políticas y religiones, es decir, todo lo que se trate que piense, o que sienta o que viva desde otras perspectivas no necesariamente científicas, desde mi punto de vista o desde el punto de vista de esta nueva visión que aporta la Gaia orgánica, fallan cultural, filosófica, ética, ideológica y espiritualmente si no contemplan esto. Ya sé que no deja de ser una teoría y además absolutamente minoritaria en lo que yo os estaba hablando, ¿no? Pero si fuese, digamos, avanzara y se corroborara de alguna forma como la mejor teoría científica, pues igual que otras teorías han ido desmontando
pues visiones del mundo, ¿no? Los hechos de la realidad. La historia de la propia ciencia nos ha cambiado a nosotros mismos, a esta cultura, su forma de enfrentarse al mundo. Esto volvería otra vez necesariamente a cambiarlo. Y si se desarrolla una filosofía que va en contra de estas ideas, pues a lo mejor hay que revisar esa filosofía, ¿no? Pues es lo que yo sostengo. Creo que puede ayudar durante los procesos que se van a ir abriendo, a situarnos en las nuevas cosmovisiones y además con la perspectiva de largo plazo, ¿no? Cuando ya piensas de forma más global, histórica, larga, pues, bueno, pues no solamente piensas ya en qué va a ser de mis hijos o de mis nietos o de mí mismo, porque algunos procesos los vamos a vivir ya duros, sino, y dentro de 7 generaciones humanas, ¿qué puedo ayudar yo o qué puedo hacer que sea menos malo para esas generaciones? Luego, desde la filosofía moral, aparecería la discusión, como mínimo la discusión de bueno, pues que si Gaia es el organismo y nosotros somos orgánulos de Gaia, a lo mejor tenemos que empezar a mover la ética y con bases más holísticas, más de la propia Gaia, ¿no? Y en cambio, el ser humano pues, sería una parte importante, como uno más, a lo mejor especial, pero todos pueden tener algo de especial en ese proceso vivo, único, conocido en el universo. Y de alguna forma eso hay que acabar con la era antropólatra y nihilista, ¿no? Porque además creo que todos esos procesos, esos mitos, terminan mucho en un cierto nihilismo, ¿no? O un relativismo absoluto, etcétera, ¿no? Bueno, pues si todo es un mecanismo, ¿qué más da todo, ¿no? Y luego está la termodinámica, me dice que todo esto va a desaparecer, perdemos haber mecanizado todo y cosificado todo, pues, y incluso al propio ser humano pensar que es un autómata, pues al final nos lleva a un nihilismo absoluto, ¿no? Y la única salida que vemos es, bueno, pues que la tecnología siga ahí, porque es lo único que vemos que progresa, y si la inteligencia artificial nos sustituye, pues bienvenida sea. Eso empieza a pensarlo más de uno y más de dos, ¿no? En nuestras sociedades, ¿no? Si los robots no son más listos y más fuertes que nosotros, pues ya está, la supervivencia del más apto, ¿no? Creo que tiene implicaciones en la intuición y en la emoción. De nuevo, repito, para nuestra cultura, pero esto ya lo tenían incorporado muchos indígenas, muchas filosofías orientales holísticas. Cuando os ha hablado Araujo del paisaje y naturaleza como inspiradoras, curadoras, ¿no? Yo creo que se liga muy bien. Ahora retomar lo que os contara el otro día Joaquín Araujo y decir, ostras, pues lo que nos ha contado tiene una base científica, además, ¿no? Puede aportar simplemente a mayores, ¿no? O sinérgicamente o realimentadamente. Yo creo que se puede realimentar. Y los ilustrados románticos del siglo XIX pues tampoco abandonaron esta visión. Quisieron casar esa razón con esa intuición, emoción, y además con el toque ese de la naturaleza. A lo mejor no lo vieron, aunque algunos autores sí, esa visión de Gaia o retomar esa visión de Gaia como organismo. Y creo que tiene implicaciones en la espiritualidad. O puede tenerlas. No digo que él deba tenerlas, pero puede tenerlas, ¿no? Claro, pues cuando analizas que estás dentro de un organismo que es impresionante en todos los sentidos científicos que te puedas aproximar, pero también estéticos, intuitivos, emocionales, etcétera, pues empieza a ser más fácil, como les ha pasado a estas culturas, a muchas otras culturas, ese respeto, esa reverencia, incluso sacralidad, ¿no? Y decir que Gaia no es antihumanista, que a veces nos puede dar un miedo, ¿no? Es decir, si somos solo orgánulos, parece que estamos rebajando al ser humano. Para mí la idea es
bueno, pues no rebajes nada de donde está el ser humano, sube todo lo que habías mecanizado, súbelo al mismo nivel como mínimo al mismo nivel. Si lo pones arriba, eso no significa que tú vayas a estar más abajo, pero a lo mejor te hace más humilde a la hora de, sobre todo eso, pues cuando ya empiezas con esa relación de reverencia o de sacralización. Lo que es antihumanista, lo que ha demostrado ser, porque vamos hacia un desastre, es precisamente haber cosificado o matado a Gaia en nuestro pensamiento. Bueno, lo voy a dejar aquí y ahí tenéis, bueno, pues una página web donde tengo un montón de, he ido subiendo, pues eso, conferencias y cosas de estas, es posible hasta que suba esto. Y luego pues tengo los dos libros, Reencontrando a Gaia y El origen de Gaia, que son libros de ensayo científico. El origen de Gaia tiene más cosas que meramente científico. Hablo de cambio de paradigma, incluso de cuestiones filosóficas y demás. Y en Reencontrando a Gaia algo también, aunque ahí hay mucho más, el cuerpo central es mucho más científico, más describir la teoría científica. Y luego las dos novelas que os mencioné, en las que intento incorporar ideas que pienso cómo funciona Gaia, la inquietud del colapso de esta civilización y a la vez, bueno, pues eso, aspectos filosóficos, espirituales, incluso, perdón, de Gaia que una novela te permite y la ciencia pues está más restringida. Y con eso termino y os dejo el rato que queráis para el debate.